Te he llamado por tu nombre. Cristian Gálvez. Capítulo 24. Año 70 después de Cristo. 3830 del calendario judío. 823 del calendario romano. Jerusalén. El cielo se había tornado en un lienzo de tristes presagios, oscurecido por la humareda que se elevaba de las estructuras quemadas, tapando el sol y rociando ceniza sobre la ciudad como una silenciosa maldición. Las calles, alguna vez llenas de mercaderes, estaban desgarradas por los gritos de los inocentes heridos y el derramamiento de sangre de sus defensores caídos. En mitad de la conflagración que consumía las calles del norte de Jerusalén, entre el tumulto de la lucha y los persistentes golpes de las máquinas de asedio, dos figuras exhaustas se escondían casi fantasmales, en un desesperado intento de salvación entre el caos. En el desorden que envolvía a Jerusalén, un rincón olvidado entre escombros y sombras ofrecía un breve respiro a Jacob, con la urgencia reflejada en cada respiración, que trataba de curar con manos firmes pero temblorosas a un Lucas herido y desorientado, buscando refugio en el torbellino de la destrucción. El derrumbe de un pequeño edificio ante el impacto de una gran roca cerca del griego 2 días atrás, tras despedirse de Eleazar ben Simón, provocó que se vieran en la obligación de buscar un lugar donde esconderse, reposar y sanar. Los escombros le habían fracturado su pierna izquierda. Algunos no tuvieron la misma suerte y murieron aplastados. El escaso alimento entre los cascotes mermaba aún más sus fuerzas, pero, con la ayuda de un aturdido Lucas y los pocos conocimientos de primeros auxilios de Jacob, poco a poco iba recuperando las fuerzas. Un médico por sí mismo vale como muchos panes, le llegó a decir Lucas citando la griega Ilíada. Jacob no dejaba de darle vueltas a cómo había podido suceder de aquella manera. Todos esperaban que el asedio, inevitable, se produjera días más tarde. Si bien es cierto que las rampas de asedio estaban finiquitadas, el exceso de confianza provocó que el ataque cogiera a muchos de ellos, judíos y gentiles, dentro de la ciudad, completamente por sorpresa. Por si aquello fuera poco, él mismo, Zelote, se encontraba ausente de su puesto militar en la segunda muralla. El griego yacía postrado contra un muro derruido, con su rostro pálido bajo la luz incierta del atardecer, una fractura en su pierna y alguna herida supurando a través de los vendajes improvisados. Daba gracias a Dios de que su padre le hubiera instruido en medicina y que le hubiera facilitado el acceso a los textos de Hipócrates y sus estudios sobre las férulas. Sabía perfectamente cómo tratar las fracturas, aunque nunca lo había practicado sobre sí mismo. Un mañoso y aplicado Jacob había seguido paso a paso de manera meticulosa todo lo que le había dictado Lucas. Una improvisada férula de madera repararía poco a poco su integridad anatómica, reduciendo e inmovilizando la parte afectada. Lucas solo tenía un problema: no tenía tiempo para reposar. Jacob evaluaba la situación con un pragmatismo forjado por la necesidad de huir, tratando de ocultar el temor que lo invadía. «Lucas, han pasado demasiadas horas. Debemos movernos», susurró Jacob. Lucas, con la respiración entrecortada y el dolor dibujado en cada línea de su rostro, apenas asintió, consciente de la verdad en las palabras de su amigo. Con sus vivaces ojos nublados por el dolor y el cansancio, insufló ánimos a su Salvador. «La mano del Señor nos guiará, Jacob, como siempre lo ha hecho», musitó apoyando su mano en el hombro de su compañero. «Él tiene un propósito». Y el griego, cuyo ministerio de palabras y curación había sido interrumpido por una gran ola de violencia, trató de apoyarse en su amigo, confiando en su guía a través de la tormenta de piedra, hierro y fuego en la que se estaba convirtiendo Jerusalén. A su alrededor, algunos ciudadanos inocentes trataban de sobrevivir. La mayoría no llegaría a ver de nuevo el amanecer. Jacob pensó en Rufo y Alejandro. El asedio comenzaba a reducir la majestuosa Jerusalén a un laberinto de desesperación,
pero ambos sabían que permanecer allí significaba resignarse a una muerte segura. Los gritos en el exterior no invitaban a peregrinar, pero quedarse no era una opción. Recuerda que sobrevives por preservar no solo tu vida, Lucas, sino la esperanza de aquellos que dependen de lo que has escrito, añadió Jacob como gesto de apoyo inquebrantable. Pero Jacob, tú ya no tienes fe, lamentó el griego. Eso no es cierto, griego. Tengo fe en ti. Tras esas palabras, los ojos de Lucas se humedecieron. Terminó de ponerse en pie con un esfuerzo sobrehumano con la ayuda de Jacob. Juntos, comenzaron a avanzar lentamente, escribiendo con cada paso sobre el suelo de Jerusalén un testimonio de resistencia frente a la adversidad. El aire vibraba con el sonido cercano de la batalla, una sinfonía grotesca que recordaba el poco tiempo que tenían. Cada pocos pasos se encontraban hombres que portaban improvisados instrumentos de defensa o mujeres tratando de salvar la vida de sus hijos. La ciudad que una vez llamaron hogar ahora era un territorio hostil y cada esquina podría albergar una nueva amenaza. Sin embargo, la fuerza y la certeza de su misión los guiaba a través del peligro. Jacob, con Lucas a su lado, trataba de sortear a una velocidad humillantemente pausada el laberinto de ruinas y la marea de sus semejantes, movido por su instinto y la luz tenue de la esperanza que se negaba a extinguirse. A medida que la noche comenzaba a apoderarse definitivamente de Jerusalén, envolviéndola en una densa oscuridad, Lucas y Jacob compartieron la convicción y la fuerza necesarias para enfrentar el camino incierto que quedaba por recorrer. Cada paso suponía estar más cerca de la salvación, o al menos, de encontrar la paz en el intento de alcanzarla. Esquivando cuerpos y escombros, Jacob localizó una entrada estrecha, un pasadizo apenas visible tachonado de enredaderas y desechos. Sosteniendo a Lucas con cuidado, pero con decisión, se adentraron en el oscuro vientre de Jerusalén. Bajaron por un conjunto de escalones desgastados sintiendo cómo las sombras los envolvían como un manto. Llegaron a una cámara pequeña, vacía, aparentemente olvidada por todos, excepto por las ratas y las arañas. El médico necesitaba descansar. Su pierna no aguantaría mucho más. Se desplomó contra la pared sin dejar de aferrar el bulto que protegía su pergamino. Su respiración no era más que un siseo rítmico de dolor. Jacob rápidamente revisó sus heridas, desgarrando partes de su propia túnica para usarla como nuevas vendas limpias e improvisadas. La férula aguantaría un par de días como mucho. Sabiendo que necesitaban más que un paño rasgado para detener la sangre, susurró una oración por el consuelo divino y la ayuda humana. Hizo uso de la mandrágora, tan frecuente en el Valle del Jordán, tal y como le había aconsejado el griego. «Resiste, Lucas», rogaba Jacob. «Este no es el final de tu historia». A pesar de la desesperanza que se cernía sobre ellos, Jacob no iba a permitir que el miedo lo paralizara. Confiando en los conocimientos bélicos de resistencia celota que había obtenido a través de su padre y de las pocas pero intensas enseñanzas de la medicina que había aprendido de Lucas durante las últimas horas, se preparó para aventurarse nuevamente en dos mundos desconocidos en busca de auxilio: el mundo de la medicina y otro, mucho más recóndito, distante y peligroso para él: el mundo de la oración. El silencio en la cámara se rompía solo por el lejano clamor de la batalla y los murmullos del moribundo que clamaban por una paz que parecía más ilusoria a cada momento. Mientras tanto, afuera, las fuerzas de Tito continuaban su inexorable avance. Jacob tuvo un pensamiento misericordioso para sus hermanos judíos, dispuestos en la muralla a la vez que era consciente de que el tiempo era un lujo que ya no podían permitirse, y con una mirada piadosa al cronista que había predicado amor entre la tormenta de odio, y tras curar una vez más sus heridas y revisar la tabla que fijaba su pierna, salió de la sombría seguridad hacia la luz incierta, decidido a traer salvación a su hermano en espíritu. Y antes de salir de aquella cámara en busca de agua, Jacob rezó al Dios de Jesús de Nazaret por su amigo. El griego era su telos. Lucas era su propósito. 2 días después, tras los asaltos, escaramuzas y refriegas,
La suerte de Eleazar ben Simón se decidió en los estrechos confines del barrio norte de la ciudad. Los romanos, liderados por legados con voluntades de acero, habían aprendido a adaptarse al desconcierto del combate urbano. En un brutal enfrentamiento, Eleazar y sus seguidores se encararon a una cohorte que avanzaba inquebrantable con sus escudos entrelazados, formando una muralla móvil contra la cual chocaban las armas judías. El sonido de sus armaduras resonaba como un ominoso presagio de la victoria por venir. Sin embargo, Eleazar no mostraba temor. Si algo había en su corazón era la inexpugnable convicción de luchar por su tierra y su gente hasta el último aliento. Con el peso de la confianza de su gente sobre sus hombros, Eleazar contendía con su hombría brillando fuertemente como el acero de su espada. El choque entre ambos bandos fue titánico, una tormenta de acero y coraje, donde cada golpe llevaba consigo años de conflictos y disputas. Eleazar se enfrentaba a sus enemigos moviendo su espada en armonía letal. Cada uno de sus movimientos no solo desafiaba a la muerte, sino que continuaba inspirando a sus compañeros, infundiéndoles una valentía que iba más allá de la lógica humana. A medida que la batalla se prolongaba, el número abrumador de legionarios comenzó a pesar sobre Eleazar y sus hombres. A cada caída de un camarada, un atisbo de desesperación se cernía sobre los valientes judíos, pero, lejos de vacilar, se sostenían por la fuerza de voluntad de su líder. Los combates eran viscerales. Los hombres peleaban cara a cara, y el olor de la sangre y el sudor se mezclaba con el polvo y la ceniza del fuego que ya comenzaba a consumir parte de la ciudad. Eleazar, espada en alto, se abalanzaba contra los legionarios con una furia que le otorgaba el amor por su tierra. Sus ojos no dejaban de arder con una luz que anunciaba su disposición a darlo todo, a vivir y morir por su causa. En el momento culminante, cuando el desenlace parecía inevitable, Eleazar y sus hombres se encontraron rodeados. Con un último esfuerzo heroico, se enfrentó a sus adversarios con su espada cantando una canción de orgullo, rebeldía y justicia. Pero al final, el implacable acero romano encontró su lugar. Un gladius, extensión fría y sin piedad del imperio que reclamaba Jerusalén, encontró su camino a través de la guardia de Eleazar, y la hoja se adentró cruelmente en su carne. A medida que caía, su espada se deslizó de su mano, resonando contra el suelo con el sonido hueco de los sueños que se rompen. Mientras sus seguidores clamaban su nombre, tratando de proteger su cuerpo incluso en su último aliento, Eleazar ben Simón miró hacia el cielo de Jerusalén por última vez. En sus ojos moribundos se reflejaba un fuego que no podía apagar y una ciudad que no podía salvar. El líder caído se convirtió en uno más en las calles que tanto había jurado defender. Su lucha terrenal había terminado. Los legionarios continuaron su avance implacable por un camino pavimentado con la sangre de escribas, fariseos y campesinos, por igual tratando de llegar a las puertas occidentales de la ciudad y permitir el acceso del grueso del ejército. Tito, parado donde antes se alzaba la muralla, donde la división entre el sometimiento y la libertad se había fragmentado, contemplaba la inminente ruina. A pocos pasos de él, el cadáver de Ben Simón. El rostro de Tito reflejaba júbilo y celebración. Había caído la tercera muralla y uno de los líderes de los celotes. Junto al legado, dos de sus tribunos de mayor confianza. El hijo del emperador señaló al cadáver de Eleazar ben Simón. «Crucificadle donde todos puedan verle», ordenó Tito a Domicio Sabino, para después dirigirse a Tiberio Julio Alejandro. «Ataquemos enseguida la segunda muralla». Tito había triunfado con su estrategia. La tercera muralla había caído, y un líder celote yacía desangrado en los primeros escombros de Jerusalén. La noticia viajaría como vientos de invierno, llegando a los oídos de aquellos atrincherados en Jerusalén. Para ellos, no sería una noticia lo que se esparcía, sino una lamentación, una elegía para una ciudad que había sido, que ya no sería. «Vuestro Dios os ha abandonado», susurró Tito. No eran solo piedras y murallas lo que habían demolido, sino el final de una era, el derrumbe de un mundo que, una vez que el polvo se asentara, solo viviría en las páginas de la historia. Y nadie podía escapar de la ciudad. Solo cabía esperar la aniquilación.